Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Qué han hecho esta semana? ¿Cómo les fue? Espero que hayan tenido una semana muy linda. Bueno, este episodio salió medio de la nada, estaba sentada y dije, necesito grabar esto porque va a estar muy bueno. Es como un tema que estaba pensando, principalmente hoy, como que empecé a pensar en eso y bueno, a la tarde más o menos como llegué a una conclusión y dije, necesito que esto sea un episodio de un podcast. Bueno, el tema de hoy es un tema que muchas veces se minimiza y nosotros mismos lo hacemos, y es la presión de estar en tus 20. ¿Y a qué me refiero con la presión de estar en tus 20? Bueno, creo que es algo que todos sentimos de alguna forma u otra, pero estos últimos días como que estuve viendo muchas personas de mi edad y eso preocupadas, digamos, no sé si preocupadas, pero sí pensando en cómo van a vivir económicamente, qué van a hacer en los próximos 5 años, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, sus expectativas y cómo van a hacer para alcanzar esas metas. Y es algo que me estuvo pasando también a mí y creo que a todos nos pasa. Y creo que desde que somos chicos hay como mucha expectativa y ansiedad sobre tener 20 años, o sea, 20 o 23 o 25, sobre estar en tus 20. Y creo que nuestros padres, nuestra familia, la sociedad en general nos da la idea de que tener 20 años es como el mejor momento de tu vida, pero no son solo cosas buenas, sino que es el momento en el que más te tenés que esforzar, en el que tenés como que arreglar tu vida en pro de que tus siguientes años sean buenos. Es como la etapa decisiva de la vida en la que si te va mal, medio que cagaste, o sea, vas a tener que remontarla después para que tu vida sea un poco mejor. Pero es como que todo se define en esos 10 años, ponele. Entonces, obvio, cuando sos niño es como toda una emoción, una expectativa. Cuando tenga 20 voy a hacer tal y tal cosa y voy a ser como una persona genial y me va a ir re bien y voy a tener mi propia plata y voy a tener mis propias cosas. Y todo eso es como increíble, porque en realidad es como el paso a la adultez en el que dejas de ser un adolescente a pasar a ser un adulto. Tenés como nuevos niveles desbloqueados. Pero no todo obviamente es color de rosas y también te ponen como mucho miedo y mucha presión de lo que es tener 20 de una forma exitosa. Y creo que como desde chicos nos ponemos estas expectativas y vemos las películas de que cuando tenés 20 tu vida es como, no sé, una fiesta eterna, pero también tenés un montón de cosas para hacer y tenés plata y tenés negocios y tenés tus sueños por cumplirse. O sea, es un montón, es una carga enorme. Es que la sociedad en sí te da como un margen de error, como un margen para, bueno, todavía tenés tiempo para que te salgan bien las cosas, todavía tenés tiempo para recibirte si estás estudiando, todavía tenés tiempo para hacer plata, todavía tenés tiempo para conseguir una pareja estable, como que yo qué sé, hasta los, no sé, por tirar un número, 26, 27, por ahí, reventando, como que hasta ese tiempo tenés para hacer las cosas bien, porque después a los 30 ya tenés como una nueva etapa de la vida en la que se supone que tenés como todas las cosas ya encaminadas, ya a medio camino, y de ahí es solo seguir aumentando, digamos. Entonces es como toda esta expectativa de que los 20 son la etapa decisiva de la vida. Y comparando las expectativas que yo tenía cuando era más chica con mi vida actual, sí, o sea, yo considero que mi vida es increíble y agradezco cada día por eso, pero los 20 no son tan increíbles como te los imaginas cuando sos chico, porque vemos películas, porque la gente te dice, cuando tengas 20 y algo vas a ver, vas a poder hacer un montón de cosas, y no es tan así. Y en realidad creo que todos los que tenemos 20 o que entraron a sus 20 estamos como en crisis, porque sí, tenemos muchas oportunidades, tenemos mucho tiempo, pero ¿qué hago con todas esas oportunidades? ¿Qué camino elijo? Y no sé, es como esa constante sensación de todos los días tengo que estar haciendo algo, todos los días tengo que seguir avanzando porque me tengo que comprar una casa, tengo que tener una familia, tengo que poder mantenerme. ¿Y de dónde saco esa plata? ¿Cómo genero esos ingresos? ¿Qué pasa si me atraso? Y ese es otro punto que quería mencionar, que es como esa sensación de estar atrasado en la etapa de la vida en la que estás, o sea, estar atrasado para la edad que tenés, porque se supone que en los 20 ya tenés que tener más o menos una idea de un negocio
o estar cerca de recibirte, o tener como un plan de carrera o un plan de cómo vas a hacer para comprarte una casa. ¿Y qué pasa si, yo qué sé, tenés ese plan o no lo tenés aún resuelto y sentís que está pasando el tiempo y cómo vas a hacer para comprarte una casa, cómo vas a hacer para pagar todas tus deudas o tus gastos? Y en realidad siento que la mayoría de las personas de mi edad, tanto de mi entorno, personas que conozco como personas en redes, están como corriendo contra un reloj para poder lograr estas metas o lograr como esas expectativas propias o de la sociedad en sí. Y creo que todo empeora cuando empezamos a compararnos con otras personas, porque hay personas que son más chicas que yo y ya son como millonarias por tal o tal motivo. Yo a veces son cantantes o son famosos o por alguna otra razón, o son emprendedores y ya tienen como mucha plata y vos sentís como, bueno, pero yo qué estoy haciendo, quizás soy más grande o me quedan 2 o 1 año y no estoy ni cerca de lograr eso. Y creo que eso también nos genera una sensación de que esta persona cuando tenga 30 ya va a estar como mucho más encaminada en esa siguiente etapa de la vida y quizás vos no. Y entonces estás como atrasado en esta etapa, tenés como que mejorar mucho más, avanzar mucho más y eso es como una presión constante que entra en dicotomía con la presión de divertirte y vivir tus 20 de la forma más feliz, alegre y divertida que puedas. Y creo que en la generación de sus padres, por ejemplo, era todo mucho más fácil porque habían menos oportunidades o opciones para hacer. Entonces las cosas que podías hacer eran más limitadas, no tenías que estar eligiendo o pensando y decidiendo entre tengo que elegir algo rentable pero también algo que me dé felicidad, pero al mismo tiempo no puedo desperdiciar estos años de mi juventud porque se supone que son los mejores, entonces tengo que vivir, explorar y hacer todo, pero también ser altamente productivo. Y creo que antes el camino era como mucho más simple, o sea, estudias o trabajás, tenés una familia y ya está. No hay mucho más que eso. Y algo que últimamente me vengo como cuestionando mucho es ese miedo que nos ponen, creo que desde que somos chicos o adolescentes, a tener 30 años. Si tenés 20, 17, 18, es altamente probable que le tengas miedo a cumplir 30 años. Es como que 30 años es la sentencia de tu vida. Porque las personas te dicen, bueno, pero tenés que salir, ir a bailes, divertirte, porque cuando tengas 30 vas a ver que son las 8 y te querés ir a acostar, estás cansado, no tenés ganas. Y es como, es solo 1 año de diferencia entre tener 29 y tener 30, pero en el imaginario social tener 30 ya es como una etapa totalmente diferente de la vida, como si no pudieses emprender cuando tenés 30, pero sí cuando tenés 28. Y creo que eso tiene mucho que ver con el tema que decía de que siento que la sociedad te da como ese colchón en el que todavía te puedes equivocar, que es hasta los 27, 28 años más o menos, como si después de eso ya no te pudieses equivocar, como que tenés que tener las cosas resueltas hasta esa edad, porque luego de eso ya no puedes volver a empezar o ya no puedes hacer otras cosas, como que hasta ahí tenés tu vida y luego de eso tenés simplemente que seguir el camino ya trazado en los últimos 10 años, que es una locura. Y creo que todo esto aumenta en los tiempos en los que estamos, en los años en los que estamos, porque hoy puedes tener 17 años y no sé, si la pegás en redes ya te haces hasta millonario y esas cosas antes no pasaban, entonces era esperable que a partir de, no sé, los 25 tuvieses como que un estado económico un poco mejor porque ya te recibiste o porque ya estás trabajando hace varios años en algo, pero hoy en día casi cualquier adolescente puede llegar a volverse millonario, ya no es necesario tener cierta edad. Obviamente estos no son la mayoría y la mayoría de los adolescentes son iguales a nosotros, pero como nosotros en redes siempre solemos ver el 1, el 2% y no las cosas como realmente son, nos empezamos a comparar con eso y decís tipo, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo entonces? Es como esta sensación de estar atrasado para lo que se supone que tendrías que tener a esa edad. Pero más allá de eso, la gran mayoría de las personas de 20 años están luchando igual que vos o yo para poder tener un buen trabajo, para poder tener una casa algún día, para poder mudarse. Hoy estaba viendo un video de una youtuber de Portugal y ella hablaba sobre que estaba como en la crisis de los 30 porque tenía 30 y no se sentía una persona adulta, sentía que había un montón de cosas que ella debería saber hacer y no las sabía hacer. Y hablaba entonces de cuándo te empezás a sentir un adulto. Y algo muy interesante que dijo fue que no existe como
crisis de los 30 o crisis de los 20 y las pasás y ya está, estás como inmune a cualquier otra crisis. Porque cada vez que entres a una nueva edad te va a volver una nueva crisis. Hay crisis en cada etapa de la vida en la que cursemos. Y lo que siento ahora es que tener 20 años es altamente traumático. Porque si bien no sos un adulto del todo, tampoco sos un adolescente. Entonces se espera que en parte actúes como un adolescente y en parte actúes como un adulto. Y vos estás en el medio intentando descubrir qué mierda hacer. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Será que me voy a arrepentir de no haber trabajado más? ¿Será que me voy a arrepentir de no haberme divertido más? Y de alguna forma sentimos que cada decisión que tomemos en esta etapa de la vida va a ser decisiva para el resto de nuestras vidas. Pero la realidad es que no quiero tenerle miedo a crecer, porque creo que justamente ese miedo a tener 30, 40, a crecer o a no cumplir con lo que se espera que tengas es justamente lo que nos va a hacer arrepentirnos en unos años. Y creo que todas estas crisis de edades, tanto de los 20, de los 30, de los 40, de los 70, todas las crisis de edades se dan porque nosotros ponemos expectativas irreales causadas por las expectativas que la sociedad pone en nosotros, de a tal edad tenés que tener tal cosa, a tal edad tenés que saber hacer tal otra. Y obvio, o sea, no puedes tener 25 y no saber hacer un arroz, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Y creo que no deberíamos tenerle ese miedo a vivir o ese miedo a crecer, porque justamente el miedo es lo que nos impide avanzar o lo que nos impide disfrutar. Creo que en eso se resume la crisis de los 20 años. En esas expectativas propias y de la sociedad hacia nosotros, en el miedo de arrepentirnos, entre tener éxito tanto económico como social o amoroso y divertirse y disfrutar la vida a pleno, muchas veces simplemente perpetuamos expectativas sociales o reglas sociales que no sirven para nada de verdad, simplemente porque nos los hicieron a nosotros, y creo que de alguna forma si nos damos cuenta de que eran innecesarias en su entonces y que quizás no hicimos o hicimos algo que no queríamos hacer porque era la norma social, era la regla social esperada en tal etapa, con tal edad, nos vamos a dar cuenta de que también fuimos unos boludos, y creo que nadie quiere eso. Entonces terminamos en este ciclo perpetuando cosas que nos hacen ser más infelices simplemente para no asumir que creo que desde el principio estábamos todos equivocados. Y creo que por eso vemos de forma tan choqueante o revolucionaria cuando hay una persona de 65 que tiene el pelo de colores o que se viste con remeras de rock, porque está totalmente desconectada de lo que debería ser a su edad o lo que nosotros creemos que debería ser a su edad. Creo que empezamos a interiorizar un montón de cosas que nos hacen tener miedo a crecer y por ende nos llevan a tener tanto miedo a la muerte, porque siento que vivimos a veces una vida llenas de normas, llenas de cosas que deberíamos hacer, de cosas que no deberíamos hacer, y nos quedamos esperando cuál va a ser el momento en el que efectivamente vayamos a poder vivir de forma libre. Y como ese momento nunca llega, nos empieza a dar miedo cuando ya no tengamos más tiempo. Creo que a veces vivimos en una jaula autoimpuesta y por eso nos da tanto miedo no tener tiempo de poder abrirla y ver el mundo tal cual es, tal cual queremos verlo. Me parece que todas estas crisis no existirían si simplemente hiciéramos lo que queremos hacer. Obviamente no puedes hacer absolutamente todo lo que quieras hacer si eso daña a un tercero y demás. Y también venir y decirlo acá es súper fácil, pero luego aplicarlo es mucho más difícil. Pero creo que el primer paso siempre está en darse cuenta de ello. El problema siempre está en cuando nos empezamos a comparar con los demás. Y no voy a decir que la comparación siempre es mala, porque a veces sirve mucho para impulsarte o para motivarte a hacer otras cosas. O sea, necesitamos querer ser como alguien o querer ser mejor que alguien para poder avanzar. Pero hay comparaciones que no tienen sentido y que lo único que nos traen es malestar. Es como compararte si tu amigo se recibió y tiene un año menos que vos. Vos también te vas a recibir. Y que él se haya recibido un año antes no significa que tu vida vaya a ser mala o que la vida de él vaya a ser mejor. Pero en fin, este episodio salió un poco de la nada y perdón si estuvo un poco desordenado. Espero que me hayan podido entender bien en todo lo que les quise decir, pero era algo que les quería decir y no quería perder tanto tiempo guionándolo o buscando las palabras más adecuadas, sino que simplemente fui diciéndoles todo lo que estaba sintiendo.
Así que espero que les haya gustado este video. Como siempre, si les gustó, coméntenme acá abajo, díganme qué les pareció. También pueden darle like, suscribirse y unirse a este canal, que eso no les había dicho. En caso de que quieran, pueden unirse y van a tener beneficios exclusivos para ustedes. Así que chequéenlo si tienen ganas, va a estar al lado del botón de suscribirse. Y eso es todo el día de hoy. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!